bien lleno de actividades, ¿verdad? Con la gracia de Dios podemos decir que Él nos ha dado la energía, el ánimo, las ganas de poder participar todo el día de su iglesia. Es cierto, y terminar, qué mejor que terminar, cierto, también empezando esta nueva semana, terminando el día sábado en su compañía, adorando y estudiando su palabra. La semana pasada estuvimos estudiando, ¿cierto? El primer mandamiento que decía, ¿se acuerdan? ¿Cómo dice, cómo reza el primer mandamiento? ¿Cómo dice el primer mandamiento? Dice, yo soy Jehová tu Dios que te saqué de tierra de servidumbre, dice, y el primer mandamiento dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Y el propósito que tenía ese mandamiento era indicar que no hay otro Dios, que Dios es único, es el único, ¿ya? Y por lo tanto el único que merece recibir adoración. Y como consecuencia de eso, efectivamente, y considerando, ¿cierto?, que nuestro Dios sigue un hilo conductor, ¿no?, y de sabiduría, entrega este segundo mandamiento, ¿ya? Antes de leer la Biblia, voy a invitarles para que hagamos una breve oración para pedir la dirección de nuestro Señor a través de su Espíritu. Oremos. Querido Dios, Padre Santo, te agradecemos, mi Señor, por concedernos este lindo sábado. Gracias, mi Dios, por habernos también enriquecido durante todo este día, mi Dios, con las actividades que tú preparaste para nosotros. Y queremos en esta hora, mi Señor, rogar que tu santa presencia esté en medio nuestro, que tu Espíritu Santo pueda estar dirigiendo nuestras mentes, Señor, porque queremos estudiar tus mandamientos, Señor, tu ley eterna. Y queremos, Señor, meditar en profundidad o un poco más de profundidad, Señor, en el mandamiento segundo. Dios bendito, que tu Santo Espíritu nos dé claridad, nos guíe, mi Dios, a través del entendimiento para poder comprender cuál es el propósito, Señor, que tiene ese mandamiento para nuestras vidas. Quédate en medio nuestro, lo rogamos humildemente en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bien, mis queridos hermanos, miren. Voy a apoyarme aquí en un PPT para que repasemos ahí proyectado el mandamiento, ya por si alguno no se acuerda textualmente, está en Éxodo, ¿no es verdad? Pero lo vamos a ver a continuación. Aquí, el segundo mandamiento está en Éxodo 20, ¿cierto? Allí fue entregado en el verso 4 y 5. Y dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza, dice, de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy tu Jehová, tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. ¿Ya? Hay bastante que decir en relación a esto, pero quiero preguntarles en realidad, ¿qué tienen de malo las imágenes, mis queridos hermanos? ¿Alguien me podría ahí abrir su micrófono? ¿Qué opinan ustedes que habrá querido decir el Señor entonces con no te harás imagen? Hablan nomás ahí con confianza. Piensen en el mandamiento y consideren, ¿cierto?, el primer mandamiento, el Señor. Yo soy Jehová tu Dios. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Por lo tanto, dicho eso, ¿cierto?, no te harás imagen ni ninguna semejanza. ¿Qué nos habrá querido decir el Señor en este mandamiento? Yo creo que, en mi opinión, es que justamente esta es consecuencia del primer mandamiento, ¿ya? Ahora, no te harás imagen ni ninguna semejanza, tomar, para mí, es que Dios tiene que estar en primer lugar. Y no hay nada más que hacer, porque nosotros podemos hacernos imágenes y priorizamos esas imágenes, y puede ser imágenes también, nuestros hijos, nuestras prioridades, son como una semejanza, como una imagen. Dios lo que nos está pidiendo es que Él es el único, Él es nuestro creador, Él es el único y no hay nadie más, es el único, y por lo tanto este mandamiento no tiene que caber en nosotros, no hacernos imagen ni ninguna semejanza
Y lo más interesante, ni que esté arriba en el cielo, ni abajo de la tierra, ni debajo ni en las aguas, ni debajo de la tierra. Ahora, no te inclinarás ni las honrarás. Ese es un mandamiento que en realidad dice, pero mucho. Podemos estar toda la noche hablando de esto y sacar muchas lecciones de esto, pero lo interesante es que yo tengo que saber dónde me inclino, a quién voy a honrar. Así Y es. la primera honra y la primera inclinación y todo aquello tiene que ser única y exclusivamente para nuestro Dios. Es decir, Amén. Dios siempre en primer lugar. Así es. Elizabeth, Gracias, hermano. ¿Sí? Sí, bueno, hermano Soledad. apoyo todo lo que dice Sergio, ¿no es cierto? Y también estaba recordando, bueno, recordemos que los israelitas eran muy idólatras. Entonces, ¿no es cierto? Ellos un tiempo adoraban todo, ¿cierto? Adoraban los árboles, las estatuas, todo lo que ellos veían, ¿no es cierto? Lo adoraban. Entonces, yo creo que también, bueno, ahora nosotros en forma moderna también tenemos, ¿no es cierto?, imágenes en las que adoramos nosotros. Como decía Sergio, cuando le damos el primer lugar a otras cosas que no sea Dios, yo pienso que ahí nosotros, ¿no es cierto?, estamos faltando al mandamiento que el Señor nos dio. Cuando ponemos en prioridad, ¿no es cierto?, todo lo que no sea Dios, ¿no es cierto? Yo me acuerdo cuando mis hijos eran pequeños y yo decía, pero ¿cómo va a ser malo amar tanto a los hijos? Como que no entendía. Y con el tiempo, claro, o sea, cuando tú pones en primer lugar tu familia, tus hijos, todo, y yo pienso que el Señor sabía lo que iba a pasar en este tiempo, bueno, siempre lo ha sabido, y por eso ahí el mandamiento, ¿no es cierto?, con la imagen, con semejanza, y con muchas cosas que nosotros ahora podemos poner en primer lugar, esas cosas antes que a Dios. Gracias. Gracias, mis hermanos. Efectivamente, todo lo que ustedes han dicho es correcto. Ahora, hay que indicar, ¿cierto? Y especificar que este mandamiento no dice que el uso de todas las imágenes, ¿cierto? Sea malo. Aquí hay una relación entre la imagen y la adoración, ¿cierto? Imagen y adoración. Esa mezcla, por decirlo, es lo que el Señor aquí nos advierte, de que es un mandato de que eso no puede estar conjugado, ¿ya? ¿Por qué? Les voy a mostrar esta imagen, ¿cierto? La ven ahí, ¿verdad? ¿Esas imágenes de qué son? ¿A qué les recuerdo? El santuario, exactamente. El Señor efectivamente le permitió al pueblo de Israel, ¿cierto? Y él mandó, de hecho, a que se construyera un tabernáculo, ¿cierto? Donde existieran ciertas cosas que simbolizaban, que eran una imagen, ¿no? Que tenía el propósito de calar profundamente, de impresionar profundamente al pueblo de Israel. El fin que tenían estas imágenes era puramente ilustrativa. Por lo tanto, aquí, ¿cierto? Este mandamiento no prohíbe el material religioso ilustrativo que nos permita comprender, ¿ya? Que nos permita, por eso nosotros en el colegio, por ejemplo, es bueno utilizar una imagen, por ejemplo, una fotografía, qué sé yo, que pueda ilustrarnos, mostrarnos, ¿no? Lo que nos está poniendo énfasis este mandamiento es que de alguna manera comprendamos nosotros el énfasis espiritual que tiene Dios, ¿ya? O más bien la naturaleza espiritual, perdón, la naturaleza espiritual de Dios, ¿ya? Por lo tanto, aquí de alguna manera, en este mandamiento, lo que se condena es efectivamente la reverencia que se le hace a estas imágenes, ¿ya? En eso estamos todos de acuerdo, yo creo que podemos comprender eso, ¿ya? Estas imágenes, y lo coloqué solo para que introduzcamos, ¿cierto?, un poquito el estudio del segundo mandamiento. Tenemos que considerar, ¿cierto?, que de alguna forma aquí no te hagas imagen ni ninguna semejanza, dice. Hay una pregunta, yo encontré este librito, no sé si alguno de ustedes lo tiene, pues yo lo encontré aquí, Isabel, que tenía guardado unos libritos acá en la casa, en el campo, y lo pillé. Habla acerca de 10 promesas milagrosas, que es sobre los mandamientos. Y Cita, ¿te acordabas de este libro, no? Dice, el poder maravilloso de los 10 mandamientos. Y saben que en relación a este mandamiento nos hace una pregunta, y en relación a la primera parte de este mandamiento, dice,
Nuestro Dios y Salvador es demasiado grande, dice, y maravilloso como para ser representado por cualquier ídolo en cualquier aspecto que sea. Dice, ¿cómo podríamos rebajarlo al nivel de cualquier cosa que puedan imaginarse los seres humanos? Claro, imagínense nosotros, nuestro constructo humano cree que de repente, no sé, bueno, lo que muchas personas a lo mejor pensaban en la antigüedad, qué sé yo, vámonos a los egipcios, por ejemplo, que adoraban el sol y le hacían una estatua al dios, ¿cierto?, del sol. Y ellos pensaban, bueno, y ellos adoraban una deidad, ¿no? Y creían que esa deidad se manifestaba a través de ese constructo humano. Entonces el Señor dice, yo soy Dios, ¿no? Yo soy el único Dios, yo soy el único que merece adoración. Ahora, no te hagas imagen, ¿ya?, de lo que esté en el cielo ni en la tierra para adorarme, porque es imposible que tú con tus manos, estoy parafraseando, logres construir de alguna forma algo, ¿cierto?, que se acerque, no es verdad, a mi naturaleza, ¿no? Porque el constructo humano, pensemos, el ser humano está separado del Señor, hemos nacido nosotros en pecado, no somos pecadores por naturaleza. Entonces, ¿cómo podríamos nosotros construir, hacernos una imagen, ¿cierto?, representativa de alguna forma de Dios y además adorarlo? ¿Ya? Eso como primera indicación en relación a este mandamiento. El hombre, esto es del comentario bíblico adventista, dice, el hombre puede rendir verdadero culto dirigiendo sus pensamientos únicamente a alguien que es mayor que él mismo. El Señor tiene una relación personal con cada uno de nosotros. Por eso este versículo y también este mandamiento, ¿cierto?, hace énfasis en la naturaleza espiritual de nuestro Dios, porque Él tiene una relación especial con cada uno de nosotros. Y no es necesario que nosotros tengamos una imagen y creamos que a través de ella, ¿cierto?, se representa o va a manifestarse la presencia de nuestro Dios. No, basta, dice, ¿cierto?, el Espíritu Profecía también, que nosotros elevemos, ¿cierto?, nuestros pensamientos y rindamos a través de un verdadero culto, a través de nuestros pensamientos, ¿cierto?, únicamente a ese alguien que es mayor, ¿cierto?, a uno mismo. Basta solo con eso, ¿ya?, para que nosotros podamos rendir un verdadero culto, dice. ¿Ya? Ahora, otro aspecto interesante de este versículo, no es que dice más adelantito, quiero compartir, antes de pasar a la otra parte, quiero compartir en relación a esto de la relación personal. Dice, y en relación al hacerse imágenes, dice aquí patriarcas y profetas, que es donde está el relato, ¿cierto?, de cuando el Señor les entrega la ley moral al pueblo, ¿cierto?, la ley dada a Israel, dice, en el capítulo 27, y en relación a esta es parte también, no harás para ti imagen de escultura, dice, ni figura alguna de las cosas que hay de arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni las que hay en las aguas debajo de la tierra, no las adorarás ni rendirás culto. Dice que aquí que de alguna forma, ¿cierto?, dice, el tratar de representar al Eterno mediante objetos materiales degrada el concepto que el hombre tiene de Dios. La mente apartada de la infinita perfección de Jehová es atraída hacia la criatura más bien que hacia el Creador. El hombre se degrada a sí mismo en la medida que se rebaja su concepto de Dios. ¿Ya? Por lo tanto, aquí, ¿cierto?, la invitación es que el Señor nos dice eso, no necesitas eso para poder adorarme. ¿Ya? Yo no necesito que me hagas una escultura, que te formes una imagen para que puedas adorarme, ¿ya? Ese es como primer alcance, tal vez, o aquí comentario en relación a esa primera parte del mandamiento. Luego dice, ni ninguna semejanza. Igual es interesante esto, porque nombra el cielo, la tierra, ¿cierto?, y el mar, las aguas debajo, dice, textualmente, bueno, aquí el Espíritu de Profecía tiene otra versión, pero dice, ni de las aguas debajo de la tierra, dice. ¿Cierto? De alguna forma aquí, ¿cierto?, se hace alcance a todo el universo físico,
recuerden, efectivamente, como decía nuestra hermana Soledad, ¿cierto? Que en la antigüedad se adoraban todos los fenómenos naturales, y efectivamente aún quedan muchas agrupaciones ancestrales, o más bien etnias, ¿cierto? Que adoran todavía a las manifestaciones físicas del universo. Los temblores, los relámpagos, la lluvia, todas esas cosas, hay grupos, ¿cierto?, que aún rinden honor, atribuyendo que en definitiva lo que están adorando es a la deidad, ¿no? Pero sin embargo rinden culto a esas manifestaciones, dicen ellos, ¿cierto?, de esta deidad. Entonces el Señor aquí dice que efectivamente tengamos cuidado con esa adoración o semi-adoración, porque a veces muchos justifican, no, pero es que esto yo no es que yo lo adore, pero creo que sirve, me sirve espiritualmente. El Señor, y esto una vez lo escuché, y lo leí, pero me quedó tan grabado, el Señor no es un amuleto, Dios no es un amuleto, que uno pueda colocarse para que le dé suerte, no, el Señor no tiene esa relación con nosotros, Él tiene una relación personal y estrecha, y quiere morar en nosotros permanentemente, ¿ya? Otro aspecto interesante a considerar, ¿cierto?, en este mandamiento, es que dice, no te inclinarás a ellas, ni las adorarás o las honrarás, dice en otras versiones, ¿no? Aquí está hablando efectivamente de esta exteriorización muchas veces de lo que yo puedo pensar en relación a eso, ¿cierto? La honra externa, ¿no? No hay mucho que escarbar ahí, se entiende que se refiere a eso, ¿cierto? No hay mucho que discutir al respecto. Ahora, lo interesante era lo que yo les mencionaba, que antes se creía que efectivamente los dioses hacían moradas en esas imágenes, que eran como verdaderas encarnaciones, ¿no? E inclusive, ¿cierto? El pueblo allí mismo se creó, ¿se acuerdan? Cuando Moisés estaba en el monte, se hizo un becerro. ¿Se acuerdan o no? Allí mismo se hizo un becerro. Entonces, tan relevante es allí, ¿cierto? Que comprendamos que el Señor mora, Él quiere tener una relación estrecha, personal y única con cada uno de nosotros. No necesita de agentes externos, y quiere que nosotros lo comprendamos así también, ¿ya? Después dice algo bien interesante. Dice, vamos a volver a Éxodo, busquen allí en sus Biblias, ¿cierto? Éxodo 20. Los versos, estamos leyendo los versos 4 y 5, ¿cierto? Dice en el versículo 5, parte, ¿cierto? Aquí les da la razón del por qué el Señor les dice, no, ¿cierto? No te harás imagen, después no te inclinarás a ellas ni las honrarás, o sea, no tendrás estas manifestaciones externas tampoco, ¿cierto? ¿Por qué? No lo deja en la nebulosa. Dice aquí, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, ¿ya? Celoso. Y aquí el Espíritu de Profecía dice algo bien interesante. Dice que, bueno, dice, la relación estrecha y sagrada, dice, de Dios con su pueblo, se representa mediante la figura del matrimonio, ¿no? Entonces dice, puesto que la idolatría es adulterio espiritual, el desagrado de Dios contra ella bien puede llamarse celos. Entonces esta idolatría, por eso el Señor aquí se refiere, que comprendan, que entiendan que la relación que quiere tener con nosotros es tan estrecha, es tan íntima, es tan sagrada, ¿cierto? Que muchas veces se simboliza con el matrimonio. Por eso aquí él menciona a los celosos, ¿no? Después dice algo bien interesante también. Dice que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Aquí podríamos hacer dos alcances. El primero es que muchas veces dicen que aquí el Señor se presenta como vengativo. ¿Ya? El comentario bíblico dice que en realidad no es así. Lo que el Señor está intentando explicar aquí es que de alguna forma se cosecha la consecuencia, ¿cierto?, de la infracción de lo que uno hace, de las decisiones que toma, ¿ya? Por lo tanto, de alguna forma, lógicamente eso tiene un impacto en nuestras vidas. Si uno transgrede esto, lógicamente tiene un impacto en nuestras vidas. Recuerden ustedes cuando analizábamos el tema de la rebelión, ¿cierto?, que después de que se revela se cae en idolatría. ¿Recuerdan ustedes cuando analizábamos el libro de Deuteronomio y estudiábamos precisamente eso? Una cosa sucede a la otra, ¿no?
Entonces el Señor les dice que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación. Y esto igual es importante porque en definitiva no es que el Señor castigue, por ejemplo, a los hijos de aquellos que pecaron, sino que tiene que ver con las consecuencias de aquellos que pecaron, ¿no? Efectivamente, muchos hijos, eso lo sabemos, Satanás más que nunca se está encargando de destruir la familia, los matrimonios, las relaciones de los padres con los hijos. ¿Por qué? Porque sabe que allí está, ¿cierto? El trasfondo dice aquí yo puedo tener la victoria si destruyo, ¿cierto? A los padres o al matrimonio o a la familia. Porque allí, ¿cierto? Es donde se plasman todos estos aprendizajes, ¿no? Donde quedan interiorizados el amor al Señor, el respeto, ¿no? El temor a Dios, ¿ya? Por lo tanto, efectivamente, los hijos lógicamente van a cosechar, ¿cierto? Las consecuencias de lo que sus padres puedan hacer, ¿ya? Dice algo interesante también, dice, tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. ¿Quiénes serán aquellos que lo aborrecen? Aquí efectivamente, ¿cierto? Dice que de alguna manera, ¿cierto? Aquellos que aborrecen al Señor, es de alguna forma, el comentario bíblico lo decía como conocer, saber quién es Dios, pero no dejar que Él, o no someter nuestra voluntad a Él y desconocerlo de alguna forma, ¿ya? No apreciarlo como nuestro Dios, Dios en nuestra vida. Entonces, cuando nosotros colocamos nuestra confianza, por ejemplo, en cualquier cosa, ¿cierto? Que no es el Señor, eso es aborrecerlo también. En el comentario también aparecía otro texto que a mí me llamó mucho la atención, porque uno también tiene que analizar, ¿no? Si es que en algún momento ha caído o ha fallado en este mandamiento. Y aquí viene efectivamente lo que mencionaba nuestro hermano Sergio, nuestra hermana Soledad, porque todo, dice aquí el comentario bíblico, todo lo que el hombre necesita hacer para clasificar entre aquellos que lo aborrecen es amarlo menos de lo que amas a otras personas o cosas. Miren qué profundo yo cuando lo leí, y claro, efectivamente, pues tiene relación con esto. Y de hecho, si uno lee Lucas 14, 26, que lo anoté por ahí, ¿cierto? En Lucas 14, 26, perdón, el Señor Jesús le dice, aquel que no aborrece a su padre, a su hermano, ¿no? Y me sigue, entonces no está en condiciones de seguirme. En ese sentido, lo dice aquí el Señor. Dios tiene que ocupar el sitial que corresponde en nuestra vida. Este es el segundo mandamiento, recuerden, está siguiendo un hilo conductor aquí nuestro Señor, en su infinita sabiduría. Yo soy Jehová tu Dios, ¿cierto? No tendrás dioses ajenos delante de mí porque yo soy el único Dios, ¿cierto? Y por lo tanto, yo espero que tú tengas una relación estrecha y personal conmigo y que no coloques nada, que nada sea más importante para ti y para tu vida que yo, dice el Señor. Después dice algo muy hermoso también. Recuerden que los mandamientos son promesas. Ay, ya se me está yendo el tiempo. El Señor dice, termina cierto, diciendo que hago misericordia a quienes me aman y guardan mis mandamientos. Qué completito el segundo mandamiento. Yo nunca lo había estudiado en tal así, lo había leído efectivamente en Patriarcas y Profetas, pero nunca me había dado el trabajo de leer lo que decía el comentario bíblico al respecto. Y es bien interesante porque si uno lo piensa, el Señor, ¿cierto? En Juan dice, si me amáis, o bueno, le dijo a sus discípulos, ¿cierto? Si me amáis, guardad mis mandamientos, ¿cierto? Y efectivamente, aquí el Señor dice que hace misericordia a quienes me aman y guardan mis mandamientos. ¿Y cómo mostramos nosotros entonces el amor a nuestro Señor? También lo hemos estado estudiando en la escuela sabática. ¿Recuerdan ustedes cuando hablábamos acerca de la obediencia? Una forma de alguna manera de exteriorizar, del hacer, ¿cierto? Del manifestar nuestro amor al Señor es a través de la obediencia.
la obediencia, ¿cierto?, a sus mandamientos. Sobre todo a este segundo mandamiento que hace énfasis en esto de que Él espera tener una relación estrecha y personal con nosotros, ¿ya? Y que además Él espera ser lo primero en nuestra vida. Que Dios les bendiga, mis queridos hermanos, que el Señor nos acompañe, nos pueda dar, ¿cierto?, el deseo, ¿no?, de servirle y de colocarlo en el lugar que corresponde en nuestra vida. Que podamos tener, ¿cierto?, esa relación que Él espera tener con nosotros, para que podamos cumplir, ¿cierto?, este mandamiento a través del amor que Él nos coloca en nuestro corazón. Dios les bendiga y una linda semana.